7:46 de la mañana. A esta hora queremos darle la bienvenida en este espacio al doctor José Charco Salgado, experto constitucionalista. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, estimada Liz, y buenos días a los ecuatorianos que nos escuchan a través de Teleamazonas. Gracias nuevamente por estar esta mañana con nosotros para analizar lo que está ocurriendo entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Corte Constitucional. Corte que pasan los días y no termina de decidir qué pasará, ¿no?, con algunos de los miembros quizás de este CPCCS, ¿no? Si bien han dicho que no tienen un tiempo para resolver y pronunciarse, lo cierto es que ¿por qué usted cree que dilatan tanto el tener que tomar una decisión? Ya ha pasado más de una semana desde que fue esta audiencia telemática. Estimada Liz, permítame explicarle algo que es fundamental de inicio y de arranque para comprender lo que está sucediendo. El país está viviendo una serie sistemática, una serie simultánea y ordenada de una desinstitucionalización que afecta precisamente al reconocimiento de los derechos, al reconocimiento de las libertades y a la democracia misma del Estado ecuatoriano. Aquello requiere decisiones urgentes. Aquello requiere decisiones oportunas, con celeridad y con personalidad. Si nosotros miramos el precedente 12-19-22-EP, permítame explicar, el caso anterior, en virtud del cual la Corte Constitucional en el mes de enero de este año ya destituyó a vocales del Consejo de Participación Ciudadana, miramos que desde la audiencia hasta la decisión definitiva de destitución se tomaron 13 días. Pero aquel era un tiempo distinto al tiempo actual. Hoy el Ecuador está viviendo una denominada muerte cruzada. Hoy el Ecuador no tiene poder legislativo en funciones. Hoy el Ecuador está en elecciones anticipadas. Y hoy el Ecuador mira cómo se burlan sistemáticamente del poder que tiene precisamente la Corte Constitucional para tomar decisiones. Si usted respeta las decisiones de la justicia constitucional, en consecuencia ya no hay orden constitucional y eso sería un grave precedente que se convertiría en una amnesia colectiva. Pero mientras la Corte Constitucional continúa deliberando, la Corte Provincial de Manabí sí considera que esas decisiones del Consejo Transitorio están blindadas para el Consejo ya definitivo, a tal punto que revocan al juez de Montecristi y declaran que él incurrió en un error inexcusable. ¿Esta Corte está tomando una decisión que debería ser tomada por la Corte Constitucional? Apenas sobremanera que existan otros que le den haciendo la tarea a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que está sucediendo? La Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, a través del recurso de apelación, de impugnación vertical, ha dicho que la decisión del juez de Montecristi, como en efecto es y como en efecto lo hemos dicho, es una decisión inconstitucional que irrespecta al dictamen 219 y C de la Corte Constitucional, en virtud del cual se dijo que la designación, los procesos desarrollados por parte del Consejo de Participación Transitorio no son susceptibles de una posterior revisión o lo que se denomina jurídicamente autotutela administrativa. Y efectivamente la Corte Provincial ha dicho, aquello se revé, aquello se revoca porque es inconstitucional y además el juez de Montecristi ha caído en una lógica de error inexcusable, que es una de las faltas más graves que prevé el Código de la Función Judicial. ¿Cómo podemos permitir en el Estado ecuatoriano, en donde se debe respetar un mínimo de orden constitucional, que existan otros que le den haciendo la tarea a la Corte Constitucional y que solamente nos lleve entonces a una conclusión? ¿Y usted, Corte Constitucional, en dónde está? La Corte Constitucional es el máximo guardián de la Constitución. Su obligación es respetar y hacer respetar la Constitución, conforme al artículo 436, numeral 9 de la Constitución, conforme al artículo 86, numeral 4 de la misma Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Reglamento de Sustanciación de Causas, apreciada Liz. La Corte Constitucional está llamada a que se cumplan, a hacer cumplir sus decisiones. Aquí existe un dictamen que no ha sido respetado. Aquí existe un dictamen que no está siendo
cumplido por parte de los funcionarios y servidores públicos que están obligados a hacerlo. La Corte Constitucional debería actuar con una tarea aleccionadora. Caso contrario, este retardo, insisto, podría ser una lógica de amnistía colectiva, podría ser una lógica en donde se enseña a que las decisiones de la Corte Constitucional no deben ser cumplidas. Yo creo que el país, por esta necesidad de urgencia en la reinstitucionalización, que es fundamental en las circunstancias actuales que no son las mismas del precedente, y esto hay que ser muy claros, porque aquí no se puede decir que en el precedente se ha demorado más tiempo y que esperemos en consecuencia ese tiempo. Los jueces tienen que usar la sana crítica. Los jueces han de valorar precisamente las circunstancias. Los jueces no están en otro planeta, están en la realidad del Ecuador y ante las circunstancias que los ecuatorianos vemos sistemáticamente de inseguridad, de vulnerabilidad en la que nos encontramos. ¿Y eso qué requiere? Instituciones serias, instituciones firmes, con certeza, con certidumbre, con seguridad para que puedan actuar precisamente. Ahora, se han dado algunos hechos tras esa audiencia de la que ya han pasado 8 días, ¿no? Puede ser que el que se haya dado un paso atrás por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana en la intención de conformar esa veeduría, esto de alguna u otra manera juega a favor de él y mantenga ese debate al interior de la Corte Constitucional y eso esté dilatando el tomar una decisión y en cuanto a irse por el camino de un exhorto a lo mejor y no una destitución parcial de ese organismo? Vea, apreciada Liz, no se trata únicamente de la veeduría ciudadana que inconstitucionalmente se empezó a formar para mirar la evaluación de los jueces de la Corte Constitucional. Cuidado, no es únicamente aquello, son los actos administrativos, los actos manifiestos, las expresiones de voluntad y aquellos que generaron efecto jurídico respecto de abrir expedientes en contra de la designación de la fiscal general del Estado. Y el Consejo de Participación Ciudadana, este engendro constitucional diseñado muy mal en la Constitución del Ecuador, lo que hizo fue precisamente ingresar a determinar si la fiscal general del Estado, a través de lo que denominaron audiencias públicas muy mal traídas a propósito, empezar a revisar si cumplía con los requisitos académicos para el cargo. Por favor, eso es revisar la designación de la fiscal general del Estado y en esto hay que ser muy claros. No se trata solamente del intento de haber designado una comisión ciudadana de veeduría respecto de los jueces de la Corte Constitucional. Es lo que ya existe, es lo que ya se hizo y ha generado efectos jurídicos sobre la designación de la fiscal general del Estado. Eso es inconstitucional. Aquello es incumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional. La Corte no debería esperar tanto tiempo y debería de tener más cuidado de actuar con esta fórmula alineada, esta fórmula dudosa, apreciada Liz, dudosa. Y déjeme decirle que es dudosa porque no es la que conocemos la gente formada en el derecho. Estamos mirando este Consejo de Participación que con distintas actuaciones manifiestas ha emprendido una carrera sistemática por dejar haciendo todo lo que pueda. Esta lógica del concurso del Contralor General del Estado atropellada, con reformas a reglamentos en el camino, con el sistema que se ha caído y otra vez la luz que se ha apagado. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que seguir mirando una lógica desestabilizadora a una ausencia de respeto a las disposiciones normativas que lo único que hacen es daño a la ya frágil institucionalidad, a la ausente democracia de este Estado? Aquí hay que respetar el orden constitucional. Los constitucionalistas estamos formados para eso, para tutelar el respeto a la Constitución. La Corte debería hacer lo propio. Doctor, pero pudiera ser esa también la razón. Quizás hay un concurso de Contralor que ya está prácticamente en su fase final. Estar esperando a lo mejor a que concluya ese concurso, aunque ha sido tan cuestionado, aunque algunos señalan carece de legitimidad, pero esperar a que esté concluyendo para de ahí ellos dar a conocer su resolución. En este caso es distinto, porque cuando usted tiene un órgano viciado, un órgano deslegitimado que lleva adelante un proceso, todo ese proceso posterior va a estar en las mismas condiciones, viciado
y deslegitimado. Usted no puede emprender una tarea nula de legalidad, nula de legitimidad, porque todo lo posterior, los resultados de aquello tendrán los mismos cuestionamientos y sería desastroso precisamente que en el Estado ecuatoriano se permita que un consejo de participación incumplidor de las normas hoy sea el que garantiza un concurso y el siguiente que vendrá, por favor, porque en este país le falta designar aún más autoridades como el defensor del pueblo titular. Yo quiero que quede algo claro. Si usted tiene un órgano incumplidor de disposiciones constitucionales, ¿cómo le puede dar a ese mismo órgano la llave de la designación de las autoridades de fiscalización y control más importantes y más relevantes? Al contrario, se necesita una oportuna, aleccionadora, temprana decisión de la Corte Constitucional, precisamente por lo que estoy citando, porque son circunstancias distintas que requieren de una defensa a la institucionalidad. ¿Quién está convocado a hacer la defensa de la institucionalidad? Es la Corte Constitucional. Ese es su deber, esa es su tarea, ser guardián de la Constitución. Y la Constitución está convocada para frenar a los excesos del poder. Luego, la Corte Constitucional debe frenar a este exceso de poder en donde se incumple, no se observa, no se respeta las disposiciones de la Constitución y de la justicia constitucional, como es el dictamen que tanto hemos singularizado, que ha sido alterado, vulnerado por parte del Consejo de Participación. Quiero agradecerle, doctor Chalco, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Resta esperar a ver cuándo finalmente la Corte Constitucional dará su pronunciamiento. Que tenga un buen día. Un gusto estar con usted, Liz. Un buen día. El gusto es nuestro. 7:58 de la mañana. Ya con esto de aquí estamos despidiendo. Milton. Así es, vienen las noticias locales. Contigo, la dama de rojo al mediodía y conmigo en la noche. Buen día para todos. Buen día para todos.